presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por esta oportunidad más de poder seguir con este estudio que hemos empezado. Y hoy estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Jueces. Yo les dije, miren, no hay nada más provechoso que estudiar la palabra de Dios y especialmente un estudio así de libro por libro, capítulo por capítulo. Por eso yo les animo, tienen muchísimo allí en el canal que se llama Karina Guidi Libre al Fin, así lo ponen, Karina Guidi Libre al Fin, van a encontrar mucho. También en el de Karina Guidi Missions en YouTube también pueden encontrar muchísimo ahí, y si no, a través de los Facebook Lives. Lo que pasa es que hay mucho estudio bíblico que tengo hecho desde hace años, ¿ven? Entonces, y están fabulosos, fabulosos. Tienen Romanos, tienen Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, está Génesis, está Apocalipsis, está todo lo que es escatología bíblica. Mire, hermanos, está Jonás, está Oseas, Primera y Segunda de Samuel, está Filipenses, Colosenses, Romanos, hay muchísimo. Entonces, por favor, busque porque hay mucho allí para estudiar la Biblia. Amén. Otra cosa, no apriete el botoncito en el que allí muestra para ser colocado en cámara y participar en cámara en vivo, porque eso entonces trae allí una interrupción, ¿verdad? En algún momento y me hace una petición de añadir y agregar las personas. Gloria a Dios a los que están oyendo sin distracción alguna también. Vamos al capítulo 2 de Jueces. Gloria a Dios. Gracias, Héctor. Gracias a todos los que están conectados. Dice así: el ángel del Señor, amén, subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí cuando dice el ángel del Señor, se refiere, no significa que absolutamente todas las veces que en el Antiguo Testamento dice el ángel del Señor, pero sí hay muchos pasajes en el que el ángel del Señor, como aquí en este caso, es una aparición preencarnada de Cristo. Estamos hablando de la preexistencia de Cristo. He conocido personas que obviamente se conocen o se denominan a sí mismos cristianos, que no creen en la preexistencia del Señor Jesucristo, y esto por supuesto trae todo tipo de problemas, porque eso significa que no creen que Jesús es Dios. Jesús es Dios, por lo tanto, Él siempre existió, aunque en nuestras mentes es difícil entender esto. Entonces, el Señor, Él nunca quebrantó un pacto con nosotros, sin embargo somos nosotros los que quebrantamos los pactos con Él. Aquí el Señor le está hablando, ¿verdad? Dije, no invalidaré jamás. Es decir, nunca jamás dejaré de cumplir, oh gloria a Dios, el pacto que yo he hecho con vosotros. Ya el Señor tenía un pacto, gloria a Dios, un pacto con Noé, el pacto con Abraham, y continúa. Y aquí el Señor entonces está hablando esto, gloria a Dios, con ya Josué, por supuesto, se había ido, pero la palabra del Señor persistía, continuaba, la promesa del Señor aún continuaba, perseveraba, y el Señor le dice entonces al pueblo que Él no iba a dejar de cumplir su pacto con el hombre. Con tal que vosotros no hagáis pacto, escuche, el Señor hace pacto con el hombre, aunque el hombre los quebranta, pero el Señor dice, siempre y cuando ustedes, dice, no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esta pregunta es la pregunta que continúa siendo hecha de parte del Señor a todo creyente en el mundo entero. Es decir, ¿cómo es posible
que hayan hecho ustedes una alianza, un acuerdo, una asociación, una junta con el mundo. El mundo no se va a hacer más cristiano, el mundo no se va a hacer más evangélico por nosotros asociarnos con el mundo, sino que al final nosotros somos los que nos hacemos más mundanos. Y esto nos va a traer todo tipo de problemas. Cuando ellos llegaran a la tierra, a cualquier tierra que llegaran, el Señor ya les había advertido, no se involucren en las mismas prácticas del mundo, no vayan detrás de los mismos dioses que tiene el mundo, no adoren todas las imágenes que tienen todos los moradores de la tierra, sino manténganse apartados. Nosotros estamos, hermanos, para ganar al mundo para Cristo Jesús. Es decir, ganar a las personas que aún no conocen a Cristo, pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay una línea, ¿verdad? Tal vez muy fina, divisoria, entre el Hijo de Dios y el mundo, que muchas veces por tratar de alcanzar al mundo terminamos nosotros involucrados. Versículo 3. Por tanto, yo también dije... Vamos leyendo capítulo 2 de Jueces, capítulo 2 de Jueces, vamos por versículo 3. Por tanto, yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Es decir, si Israel desobedecía al Señor, el Señor iba a detener su ayuda. O sea, Israel fracasaría. Estamos hablando de conquistar tierras, estamos hablando de obtener la victoria sobre el enemigo. Entonces, si ya no tendrían la ayuda de parte del Señor, entonces Israel se encontraría totalmente débil, desvalida, sin posibilidad de obtener la victoria, fracasaría. Estamos hablando aquí, hermanos, por supuesto, en el plano espiritual, la derrota espiritual. Sin el Señor no podemos obtener una victoria espiritual en las diferentes áreas en las que nosotros necesitamos victoria. Dice, y como el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo, vea la actitud del pueblo, el pueblo lloró a alta voz. ¿Amén? Vemos un llanto aquí. No se dice aquí exactamente cómo es que el ángel del Señor, una aparición preencarnada de Cristo, le entrega esta palabra a todo el pueblo de Israel, pero como sea, le entrega esta palabra y le está advirtiendo, y tal vez fue por medio de un sumo sacerdote que entrega esta palabra, como sea, de cualquier manera, igual esta palabra llega al pueblo exactamente así, y el pueblo reacciona en forma de llanto, pero un llanto a alta voz. Y llamaron por nombre a aquel lugar Boquín, significa los que lloran, ¿verdad? Tremendo. Ahí tenemos una palabra muy buena para predicar un día de estos. Y sacrificaron allí al Señor. Es decir, ahí estamos, cuando dice sacrificaron allí al Señor, y este lugar lo llamaron Boquín, estaba hablando de un arrepentimiento. No dice exactamente dónde es que estaba Boquín, pero muchos creen que estaba cerca de Silo. Incluso probablemente los sacrificios fueron llevados a cabo en Silo. Parece que la gente, aparentemente, ¿cierto?, se arrepintió. Oye la palabra, se arrepiente, hay llanto, arrepentimiento. Luego vamos a ver, a medida que vayamos leyendo, si este arrepentimiento fue genuino o si fue un arrepentimiento superficial. Porque el hecho que la gente llore, puede llorar en un altar, puede llorar en un culto, oye una palabra, una alabanza, ¿verdad?, una exhortación, la gente pasa al frente, se arrodillan, pueden llorar. Bueno, puede haber un arrepentimiento, claro que sí, puede haber un arrepentimiento genuino, pero luego, más adelante con el tiempo, comprobamos si nuestro arrepentimiento es real, es verdadero, o si fue solamente algo del momento, una emoción pasajera, un remordimiento, y no fue un arrepentimiento genuino, o sea, fue un arrepentimiento superficial, ¿verdad? Bueno, y esto lo vamos a comprobar aquí justamente en las próximas lecturas que vamos a tener. Vamos a comprobar, porque, a ver,
si el arrepentimiento hubiera sido genuino ya al comenzar este libro de Jueces, el ángel del Señor se aparece, hermano. Oh, bendito Dios. No estamos hablando que no. El ángel del Señor habla. Ahí hubo una presencia muy fuerte de parte del Señor. Entonces el pueblo siente una convicción. Pero a veces esta convicción, hermanos, si nosotros no le damos paso a la convicción para que el Espíritu Santo trabaje, empieza el trabajo de la convicción del Espíritu Santo, pero hay que permitir que el Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros, en esta convicción, hermano, para llevarnos hacia la victoria. Cuando el Espíritu Santo nos convence, y bueno, mire, el Espíritu Santo es Dios y Él puede convencernos. Sin embargo, a veces no se le hace tan fácil al Espíritu Santo convencernos a nosotros, porque el ser humano, ya por la naturaleza caída, no lo convence nadie, ¿verdad? Del pecado, de justicia, de juicio, porque el hombre, por la naturaleza caída, hermanos, siempre va a estar o tiende a justificarse a sí mismo. Entonces, como el hombre, no, yo no fui, no, porque fuiste tú, no, lo que pasa que es por lo que me dijiste, bueno, no, fue la serpiente, fue esto, fue. Entonces, debido a la justicia propia que es tan elevada, el hombre en realidad tiene una percepción muy alta de sí mismo. Entonces es muy difícil que el hombre pueda ser convencido. Imagínense, convencido. El convencer a alguien de algo, digamos que lleva un trabajo, ¿verdad? Cuando dice, no, voy a tener que convencer a mi hijo, a mi esposo, a mi padre, ¿verdad? Estamos hablando que hay un montón de cosas que tienen que ser hechas y dichas para poder convencer a alguien de tal o cual cosa, siendo esto lo correcto a convencer. El Espíritu Santo tiene que convencernos de pecado. Un trabajo muy, muy grande solamente por la palabra de Dios. Aquí el pueblo inicialmente es convencido, hay un llanto alta voz, hay un arrepentimiento, pero luego vamos a ver si este arrepentimiento dio fruto, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, mire, nosotros Dios te bendiga, Gustavo, desde Resistencia Chaco, conozco por allí, hice 3er grado en Corrientes. Bien. Mire, hermanos, somos nosotros convencidos de muchas cosas muchas veces. Y ese arrepentimiento da fruto digno. Pero muchas veces de otras cosas no llegamos a arrepentirnos. Es decir, somos convencidos inicialmente que está mal, que estamos mal, pero no somos llevados, ¿verdad?, a ver un fruto o que se vea un fruto de ese arrepentimiento, porque ese arrepentimiento fue quizás superficial, fue transitorio. Dice, entonces, la palabra del Señor nos termina diciendo aquí, y llamaron por nombre a aquel lugar Boquín, y sacrificaron allí al Señor. Esto es el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 5. Cuando dice que sacrificaron al Señor, significa, no, vamos nosotros a volver al sacrificio, vamos a volver a colocar nuestra fe en la cruz de Cristo. Oh, gloria a Dios, gracias María, gracias a todos. Y entonces, cuando tú vuelves a poner tu fe en Jesucristo y este crucificado, esto aquí en el Antiguo Testamento lleva al pueblo al sacrificio que fueron llevados posiblemente en Silo. Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esto fue después del discurso de despedida de Josué que vemos en el capítulo 24 de Josué. Puede leerlo después. Entonces, cuando Josué despide, entra en la tierra prometida, todas las tribus, y despide cada una de las tribus, ¿cierto? Y cada una recibe una heredad. A ti te toca tal parcela, a ti te toca tal terreno desde tal lugar hasta tal lugar. Todas las diferentes tribus se van estableciendo en todo lo que es Canaán, la tierra prometida. Pero después, dentro de cada una de estas tierras, de estos lugares donde se van estableciendo las diferentes tribus, hay otros pueblos. Y ahí es donde el Señor dice, no, los tienen que echar fuera. Cada tribu era responsable
de echar fuera, porque el Señor ya les había dicho que había entregado al enemigo en sus manos. Sin embargo, el pueblo echó fuera a uno y a otro lo dejó. El jebuseo quedó dentro, cananeos quedaron dentro, ven, y hasta todavía algunos, como la tribu de Dan, quedó ahí relegada como una tribu esclava dentro de su propia tierra. Versículo 7. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Esto sucedió antes de todos estos eventos que acabamos de leer en Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. Claro, quédense ahí conmigo. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Jerez, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, oiga, fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Ay, bendito Señor! ¡Qué problema ahora! Se encuentran en un gran problema este pueblo, porque ahora hay una nueva generación. Josué murió. Vivieron los ancianos después de Josué, que la verdad habían visto tantas obras. Todavía el Señor estaba usando a estos ancianos. Pero luego, ¿qué pasa? Si nosotros no dejamos a la generación siguiente con una base firme, con el fuerte fundamento en la cruz de Cristo, lamentablemente poco a poco esta generación va perdiendo toda identificación y se va descaracterizando de lo que es el cristianismo bíblico. La declaración acerca de Josué y los ancianos que se repite aquí fue designada por el Espíritu Santo para justificar la indignación justa y palabras del ángel de Jehová. Versículo 11. Ahora entonces, a ver, no está Josué, los ancianos hicieron lo que pudieron, ya. Entonces ahora hay una nueva generación que dice que ni siquiera sabía quién era el Señor. Padre mío, ¡qué situación tremenda! Estamos yendo hacia la apostasía. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Tanto esfuerzo, hermano. Tanta inversión. ¡Oh, Dios poderoso! Todo lo que Moisés había hecho, pero siempre la inclinación del hombre, hermano, está en ir en pos de los Baales. Esta frase se usa unas 7 veces en este libro de Jueces. En todos estos 6 pasajes, el artículo definido, lo malo, hicieron lo malo, ¿verdad? Que significa idolatría. Esto malo, ¿verdad?, se refiere a la idolatría, y la idolatría es ser infiel al Señor, la infidelidad al Señor. Y dejaron al Señor, escuche, palabras muy tristes, hermanos, que no queremos oír de nadie. No queremos oír que alguien diga estas palabras de nosotros, ni nosotros tener que decir estas palabras acerca de alguien más, porque dice tristes palabras en el versículo 12 del capítulo 2 de Jueces, hermanos. Y dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira al Señor. Esta provocación fue básicamente voluntaria, porque ellos buscan en los Baales lo que solamente podían encontrar en el Señor Dios Todopoderoso. Déjeme leerle las notas. De aquí tengo la Biblia de estudio del expositor. La doctrina de este capítulo es que el Señor no puede dar victorias a la carne. Esta gente había visto a Dios moverse poderosamente en el cruce del Jordán, la caída de Jericó y un sinnúmero de victorias similares. Sin embargo, tan maravillosos como son los milagros, rara vez, siquiera uno, mantiene a la gente fiel a lo genuino y probado. Es solo la fe que puede lograr esto, y sobre todo fe en el objeto correcto, que es fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Versículo 13. Y dejaron al Señor, dice otra vez, vea, y adoraron a Baal y Astarot. Baal y Astarot
los oímos muy a menudo, estos dioses, ¿verdad?, que están en conjunto, Baal y Astarot. Este era el dios de los sidonios y su culto estaba acompañado por todo tipo de inmoralidades de las más horrendas. Entonces, la adoración a estos ídolos, la idolatría, ¿verdad?, estaba acompañada también de inmoralidad, como es siempre el caso. Versículo 14, y el furor del Señor se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Esto es muy importante. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Claro que sí, porque cuando nosotros no vemos la victoria, no conseguimos conquistar, por supuesto por el poder del Espíritu Santo, no conseguimos conquistar estos enemigos externos, los enemigos internos comienzan a tomar control de nuestras vidas. Por eso dice, debido a la infidelidad al Señor, ahora el pueblo no consigue tener victoria sobre el enemigo, sino todo lo contrario. Pero quiero que observe, porque dice, Dios los vendió. El Señor los entregó en manos de los enemigos. El Señor los entrega y los vende, ¿verdad?, a los enemigos, en el que el pueblo queda totalmente inválido, sin fortaleza, sin fuerza, sin recursos. Intentaron por los recursos de la carne y todo esto los llevó a una esclavitud hacia los pueblos enemigos, algo que jamás había sido el propósito de Dios, sino que Israel se convirtiera en la nación líder sobre la faz de la tierra y que todas las demás naciones pudieran seguir su ejemplo. Por doquiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Dice, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, así tuvieron gran aflicción. Entonces, el Señor, quiero que ustedes vean cómo hay toda una especie de ciclo que vamos a ir estudiando y vamos a ir reconociendo. Si ustedes se quedan con nosotros aquí estudiando siempre, van a reconocer que hay un ciclo, ¿verdad? Esto es un poco el ciclo del ser humano, ¿eh? Hay una falta, hay una desobediencia, hay un castigo, hay un arrepentimiento, hay una liberación, ¿verdad? Entonces, este ciclo comienza a verse una y otra vez en todo el libro de Jueces, hermanos, un poco también la vida nuestra. Entonces, vemos que los dioses inventados por los hombres son servidos fielmente. Usted no va a ver ninguna secta extraña, ningún camino falso de salvación en la cual estos dioses no sean adorados y servidos fielmente. Sin embargo, al Dios verdadero, todopoderoso, el único, no lo servimos fielmente todo el tiempo, ¿cierto? Entonces dice, sin embargo, el hecho de que Israel estaba en guerra perpetua con Jehová, porque la guerra no era en tanto con los pueblos enemigos, si el Señor le había entregado estos pueblos enemigos en sus manos, ahora la guerra es con el mismo Jehová, que declara guerra en contra de su pueblo, ¿verdad? Entonces, ahora el Señor había obrado por Israel y ahora estaba obrando en contra de Israel. El pueblo, cualquier cosa que hacía le salía mal. Cualquier cosa que intentaba le resultaba en contra. Y Dios no ha cambiado. Lo que Él hizo en aquel entonces, Él lo sigue haciendo hoy en día. Versículo 16, Jueces capítulo 2. Entonces el Señor levantó jueces, escuche, que los librasen de mano de los que los despojaban. Esto fue la misericordia de Dios, hermanos. El pueblo no merecía nada de esto, pero ¿sabe qué? El Señor obra en su misericordia ahora, enviando jueces, aleluya, para que no se pierda todo, porque el pueblo estaba siendo despojado, el pueblo estaba siendo esclavizado, el pueblo estaba siendo afligido grandemente. La palabra hebrea para juez significa el que endereza lo que estaba incorrecto. Oiga, el que endereza lo que estaba incorrecto. Y esta era la tarea, ¿verdad?, de los jueces en este tiempo. Eran guerreros también, claro que sí, eran hombres de batalla, eran hombres de ejército, eran hombres valientes. Entonces, vamos a encontrar que todos estos jueces
se distinguieron por algún tipo de debilidad. Usted va a observar esto, le va a resultar muy interesante, como se muestra al estudiar la historia de cada uno de ellos, y ellos van a ilustrar el principio que Dios utiliza lo débil para avergonzar lo fuerte. Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito. Oh, siento la presencia del Señor, porque el Espíritu del Señor quiere darte ánimo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Oh, bendito Señor, justamente en lo débil es que yo me glorifico, dice el Señor, gloria a Dios. Y tampoco oyeron a sus jueces. Ay, bendito Señor, estamos de mal en peor, ¿eh? Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron bien pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor, pero ellos no hicieron así. Usted recuerda en el libro de Gálatas, en el cual Pablo, ¿no?, por el Espíritu Santo dice, estoy sorprendido, dice que tan pronto os habéis apartado de aquel que os llamó. Aleluya, bendito Dios poderoso, pero esto sucede muy rápido. Es nuestro apartamiento de las cosas del Señor. Versículo 18. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, mientras ese juez estuviera en vigencia. Porque el Señor se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, porque estos jueces intercedían, claro, ¿no?, por el pueblo, y el Señor oía y decía, con estos jueces el Señor dio misericordia, el Señor restauró, el Señor libertó de estas aflicciones, pero después de cada restauración, de cada liberación, la nación volvía a hundirse en el pecado, en la idolatría y obviamente en la esclavitud. Entonces viene otra vez el castigo, viene después un arrepentimiento y entonces otra vez una liberación. Y volvemos una vez más a todo este ciclo tan terrible, ¿no?, que viven los hijos de Israel, que también refleja la vida de los creyentes en cierta forma en todos los tiempos. Que el Señor te bendiga, Ruth. Hermelinda, gracias, gracias Silas, aleluya, gracias, les agradezco de todo corazón, ¿verdad? Y estas son cosas que nosotros, al estudiar este libro, yo no digo que todos los que estén allí estén interesados en estudiar este libro todos los días, pero deberían estarlo porque nos ayuda muchísimo, hermanos, muchísimo. Gracias a Dios que lo tienen grabado para oírlo después. Y por favor, les ruego, compártalo a todos los que usted pueda, se lo voy a agradecer de todo corazón. Amén. Dice, pero cuando moría el juez, ¿ve? El juez moría, claro. Ellos se tornaban, se daban vuelta y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Es decir, sus obras se hacían cada vez peores. Entonces, vemos que al morir el juez, y por supuesto eran seres humanos, ¿verdad? Ahora nuestro juez celestial, ahora nuestro sacerdote celestial, gloria a Dios, Él es eterno, oh bendito Dios, y Él está siempre ahora para interceder por cada uno de nosotros. Pero cuando el pueblo no tenía un liderazgo apropiado, el pueblo rápidamente se hundía en la apostasía. Y este es el problema de la iglesia moderna también hoy, el liderazgo, ¿verdad?, de muchos sectores de lo que es la iglesia en el mundo es tan fallido, hermanos, que lamentablemente no llega a discernir más lo que es de Dios y lo que no es de Dios en cuanto a la palabra, porque ellos rechazaban la palabra. Versículo 20, capítulo 2 de Jueces. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino del Señor andando en él como sus padres lo guardaron o no. Por esto
¿Dejó el Señor aquellas naciones y no las desarraigó de una vez, ni las entregó en mano de Josué? Respecto al Hijo de Dios, todo esto es una prueba, ¿verdad? El Señor estaba probando al pueblo, cómo actuaban, cómo reaccionaban, qué harían, ¿verdad? ¿Estarían realmente ellos queriendo la victoria y buscando el rostro del Señor? Por supuesto que no. Esa no fue la situación, sino que el resultado fue lo contrario. Capítulo 3 de Jueces. Y aquí tenemos entonces, el Señor sigue probando a su pueblo. Israel es probado. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel y todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Esta generación nueva, hermanos, esta generación joven, no había presenciado en sí todos aquellos grandes milagros y prodigios pasados que sus padres sí habían visto. Ahora tenían ellos que ser probados en cuanto a si ellos seguirían o no al Señor, si seguirían al Señor o si irían detrás de sus dioses paganos. Y todo creyente, de una manera u otra, somos probados. Y la verdad es que somos probados, yo creo que diariamente, por el Señor. No para que el Señor sepa, porque Él ya sabe todo, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar, pero es para que lo sepamos nosotros. Versículo 2, capítulo 3 de Jueces. Para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. Un periodo considerable de reposo, de descanso, había seguido cada una de las conquistas de Josué. Es decir, había una conquista y después de estas conquistas, hermanos, venía un tiempo de descanso, de reposo, durante los cuales los israelitas jóvenes no habían experimentado la guerra. Ellos no habían pasado por estas situaciones, pero si ellos iban a mantener un dominio, ¿verdad?, sobre toda la tierra de Canaán, ellos tenían que conocer lo que era la guerra y lo que era la victoria. Y cada generación de creyentes tiene que ser probado para que nosotros entendamos lo que es la guerra, lo que es la lucha y lo que es después obtener una victoria de esas luchas. ¿En quién es que nos vamos a apoyar? ¿En dónde es que vamos a confiar? ¿En quién nos vamos a reclinar, verdad? Y en esto es en lo que el Señor nos prueba en cuanto a la fe. ¿Dónde está colocada? ¿Será en la cruz de Cristo o será en nuestro propio brazo y en nuestros propios recursos? Lamentablemente, la espada levantada por la mayoría de la iglesia moderna no es la del espíritu, sino que es la de la carne. En realidad es la de la religión. Hay mucha religiosidad, tristemente, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y sabemos que la religión, sabemos que el legalismo no puede traer la victoria, porque el legalismo y la religiosidad dependen del esfuerzo del hombre y no dependen del Señor. Versículo 3, capítulo 3 de Jueces. A saber, 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos. Estamos hablando de las pruebas, ¿no? Y los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Lebo Hamat. Estos fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor. Es decir, estos pueblos se quedaron en la tierra de Canaán. El Señor no los desarraigó de una vez para probar a su pueblo, para saber, dice, si obedecerían a los mandamientos del Señor, que Él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los de Israel habitaban entre los cananeos, hititas. Escuche, el pueblo de Israel estaba habitando mezclado, cohabitando con los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos estos representan las obras de la carne. Y tomaron de sus hijas por mujeres. Entonces ya ahora hay, ¿verdad?, se mezclan en matrimonio. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos. O sea, hay yugos desiguales también. Y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en los ojos de Jehová y olvidaron al Señor su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos
de los bosques. Terrible. O sea, una amistad con el mundo en la cual ellos ya estaban totalmente involucrados en el mundo y en las cosas del mundo, ¿verdad? El mundo se había metido totalmente en la iglesia. Vamos a ponerlo en esa terminología, ¿verdad? Dice, y la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán, Risatallín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Risatallín, 8 años. Ahora empezamos a ver cómo el Señor los vende y pasan largos periodos de tiempo, ¿verdad?, en total y completa esclavitud. La idolatría de alguna forma siempre conduce a la esclavitud, ¿verdad? Y para Israel era un poder pagano. En la actualidad es el mismo Satanás, ¿verdad? Ellos eran esclavos de otras tribus, de otras naciones, de otros pueblos. Hoy en día, hermanos, estamos hablando de una esclavitud al mismo Satanás, ¿eh? Entonces, si la fe no está anclada en la cruz del Señor Jesucristo, por supuesto, todo lo que está fuera de la cruz es idolatría, hermanos, y nos va a llevar a una esclavitud espiritual. Versículo 9, capítulo 3. Y clamaron, quiero que vea el ciclo, por favor, entienda el ciclo. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Es a saber, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, ¿verdad? Lo levanta como un juez. En cualquier momento que Israel clamaba al Señor, sin importar aún si ellos estuvieran equivocados, el Señor oía su clamor, hermanos, y el Señor contestaba levantando a alguien, ¿verdad?, para ser usado poderosamente para traer liberación a su pueblo. Y hoy en día sigue obrando el Señor de la misma manera. No importa cuál sea el problema, lo importante es que usted clame al Señor y que clame al Señor sinceramente. Oh, gloria a Dios, el Señor escuchará del cielo y Él contestará sin importar lo que usted haya hecho y cuán equivocado haya estado en el pasado. El Señor oye, gloria a Dios, y el Señor liberta. Versículo 10. Y el Espíritu de Jehová estuvo sobre él, sobre este juez, ¿verdad?, Otoniel, porque el Señor daba gran poder, toda su unción y el Espíritu Santo era necesario para poder obrar en esta manera a favor del pueblo. Y dice, sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risatallín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risatallín. Gloria a Dios. Otoniel, él se convierte entonces en el primer juez de Israel. Él fue capaz de lograr esta gran victoria por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que le había sido dado. Y ahora sabemos, ahí tenemos el secreto, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, Él obra y trae las victorias de la cruz de Cristo y las hace reales a nuestras vidas. Entonces hay todo tipo de cosas, ¿verdad?, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay problemas, hay circunstancias, pero no hay nada que sea más grande que el Espíritu Santo. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años. Oh, gloria a Dios. 8 años fuertes de esclavitud anteriormente leemos, y ahora bendito Dios, 40 años de reposo. Necesitamos nosotros entrar en este reposo. Gracias, Salvador, por compartir. Que el Señor te bendiga. Gracias. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Murió Otoniel. Esto ya nos está diciendo que se está entrando en problemas otra vez. ¿Por qué? Porque este liderazgo ahora paró, claro. Eran hombres mortales. Después de la muerte de Otoniel, Israel, vea el ciclo, una vez más queda sin liderazgo apropiado, y la apostasía es el resultado siempre que hay falta de liderazgo verdadero y bíblico.
Y ve el versículo 12, tristes palabras aquí, hermanos, nuevamente. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Bueno, yo pienso que para esta altura todos ustedes que han estado estudiando conmigo Jueces desde el principio, y si no, lo tienen allí grabado, se deben dar cuenta que el Señor, ¿verdad?, fue quien fortaleció a Eglón, rey de Moab, aunque este pagano no tenía conocimiento de la razón por la cual él tenía fuerza y él tenía victoria, ¿cierto? Pero el Señor dirigió la mente de este varón en contra de Israel. Es tremendo esto. Y entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel se aparta, hay una apostasía, ¿cierto? Y entonces el Señor le da una latitud especial hacia estos pueblos paganos para ser utilizados como la herramienta de castigo hacia su propio pueblo por haberse apartado. Todo esto nos dice que el Señor en el tiempo presente sigue obrando de la misma manera en realidad, ¿verdad? Y hace lo mismo con los creyentes que están yendo hacia una dirección equivocada. A veces el Señor utiliza enfermedad, a veces utiliza inconversos, a veces utiliza como lo que sea que utilice, pero es la disciplina del Señor. Y somos disciplinados porque el Señor nos ama, hermanos. Entonces, vemos que a veces el Señor utiliza todas estas cosas para poder mostrarnos nuestro camino equivocado, y Él hace todo esto, ¿verdad?, por amor a nosotros. Por lo tanto, aunque la persona que nos hace mal, ¿verdad?, es decir, el Señor usa eso, ¿no? Si esa persona hace lo incorrecto, también tendrá que darle cuenta al Señor por ello. Todavía debemos entender que el Señor es el que está permitiendo tales males, y si nosotros no dejamos actuar al Señor en este proceso en el cual nosotros estamos, y el Señor nos disciplina, y todavía nos levantamos, y todavía nos enorgullecemos, y todavía no reconocemos, y todavía nosotros no nos humillamos delante del Señor, la situación se va a poner cada vez peor, ¿verdad? Como sea, Dios usa a Eglón, ¿sí?, como herramienta de disciplina a su propio pueblo, pero también Eglón será castigado, ¿verdad? Dice versículo 13, y Eglón se refiere junto consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras es la ciudad de Jericó. Entonces sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Escucha. Tiempo de esclavitud, 8 años, 40 años de liberación, de reposo, de descanso. El pueblo vuelve a la apostasía, y ahora entonces están sirviendo a Eglón, rey de los moabitas, por 18 años. 18 años, hermanos, sirviendo al enemigo es mucho tiempo. Es mucho. Mire, siquiera un año, hermanos, es muchísimo tiempo, hermanos queridos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor, están viendo el ciclo, ¿verdad? Somos nosotros, hermanos. Oh, Dios poderoso. Yo no encuentro a alguien que no pueda estar interesado en estudiar esto, porque la verdad es que nos abre los ojos muchísimo. Vea, y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor, ¿qué hizo? Les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo. Como les dije, vamos a ver que todos estos jueces tienen una debilidad específicamente. Era zurdo. Bueno, yo soy zurda. Se ve como una debilidad quizás también, pero soy ambidiestra igual. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. De alguna forma, cada uno de estos jueces, como decíamos, había mostrado algún tipo de debilidad. Otoniel era el hijo de un hermano menor. Vea esto. Ahod era zurdo. Samgar usó la quijada de un buey. Débora era una mujer. Gedeón era el menor de toda su familia, el más pobre en Manasés. Jefté era el hijo de una ramera, y Sansón
era nazareo, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo de a poco a medida que sigamos estudiando. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos y 1 codo de largo, y se le ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el regalo a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, ¿verdad? Era un hombre gordo. Y luego que hubo presentado el regalo, despidió a la gente que lo había traído para que él y Eglón se pudieran quedar los dos solos, vea. Pero él se volvió desde las canteras, es decir, desde los ídolos que está en Gilgal, y de esto aprendemos que él había levantado ídolos en Gilgal, hermanos. Una atrocidad tremenda, ¿verdad? Y entonces dice, y dijo, rey, le dice. Ahod le dice, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se llegó Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, ¿verdad? El mensaje de Dios es siempre que cada enemigo de nuestra vida tiene que ser puesto a espada. Esto nos enseña este acto, ¿verdad? Ahod mata al enemigo, porque el enemigo tiene que ser traspasado, hermanos. La espada del Espíritu, oh, gloria a Dios, aleluya, que es la palabra del Señor, y lo que significa que el enemigo no solo será derrotado, sino que tiene que ser eliminado, hermanos. No solamente tiene que ser puesto fuera, sino que tiene que ser destruido. Y esto es muy importante. Versículo 21. Pero Ahod metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la grosura encerró la hoja, porque él no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Esto, en el sentido espiritual, mis hermanos, es la única manera en la cual puede quitarse lo sucio de nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia, aleluya. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala, y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano, es decir, debe estar acostado. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pudiera haber sido varias horas que pasaron, tal vez, quizás hasta un día entero, ¿no? Pues que él, Eglón, no abría las puertas de la sala, es decir, no salía del lugar. Tomaron la llave, los siervos abrieron, ¿verdad? Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Victoria sobre Moab. Aleluya. Qué lindo es leer de las victorias y qué triste es leer de las derrotas. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó y pasando las canteras, es decir, pasando por todos los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y como hubo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Es decir, Ahod, que fue el segundo rey de Israel, toca la trompeta de guerra porque el Señor, por medio de él, estaría librando a Israel. Entonces, si ha habido un momento en la iglesia moderna, hermanos, para tocar la trompeta, es ahora. Es tiempo de tocar la trompeta. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces él les dijo, seguidme, porque el Señor ha entregado vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Moab estaba al lado oriental del Mar Muerto y era una área que estaba también ocupada, ¿verdad? Y también por la tribu de Rubén. Y en aquel tiempo hirieron a los moabitas como 10,000 hombres,
todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ni un solo hombre, porque no puede escapar ninguno, hermanos. Oh, gloria a Dios, cuando el Espíritu del Señor está en el asunto. Ninguno de nuestros enemigos escapan, aleluya. Todos son eliminados, todos son destruidos por el poder de Dios. Aquí no se registran ningunas derrotas en Israel, por lo tanto la indicación es que no hubo ninguno que muriera. El Señor entonces obró de una manera tan poderosa que todos fueron derrotados. Así quedó Moab subyugado. Así tiene que quedar el enemigo de nuestras almas, subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra, oiga, 80 años. Después de este fue Samgar, el próximo juez, hijo de Anat, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Termino con estas notas. No se conoce nada más sobre Samgar, excepto la mención de él en el Cántico de Débora, en el capítulo 5, versículo 6 más adelante. El texto indica que este solo hombre, armado con nada menos que una quijada de buey, que era algo como una jabalina, mató a 600 filisteos sin ayuda de nadie. Oh, por el poder del Espíritu. Obviamente el Señor le ayudó poderosamente, pero a pesar de la ayuda del Señor, que era obvio a todos estos jueces, claro, muchas veces vuelve el pueblo de Israel a la apostasía. Y este es el corazón del hombre. Este es también el corazón nuestro, hermanos. Tristemente, si nosotros no tenemos cuidado, nos apartamos de la palabra, y la prueba está, hermanos, que hay poco amor a la palabra de Dios. Y yo lo he notado en los estudios bíblicos que nosotros hacemos, y en estos estudios en los que no está el interés que debería estar, no digo de ustedes, pero en general, estoy hablando de la iglesia en general, hay muy poco interés a mantenerse en la palabra estudiando. Y esto nos va a traer algún tipo de esclavitud en algún área de nuestras vidas. Eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. No se olviden, todos los viernes, 7:30, culto aquí en el Centro Cristiano de Cape Coral.